Mira pues, me siento aquí a contarte algo que la arena se tragó, pero que el corazón de un hombre nunca pudo escupir. Y no es una historia de un toro que mató a un hombre. Órale, es la historia de la novia que se murió de amor en los tendidos de la Plaza México y del hombre que la amó tanto que su duelo duró toda la vida. Te estoy hablando de los años 60, compadre, cuando la plaza era un crisol de pasiones. El protagonista es Daniel Cisneros, el corazón gitano. Un chaval que toreaba con una tristeza en la mirada que lo hacía único. La gente lo veía y sentía que estaba en el ruedo desafiando a la muerte, sí, pero también al destino. Y eso, te digo, es lo que engancha al público. Pero su arte, esa melancolía elegante en el ruedo, no era pose, era puro dolor. El dolor se llamaba Rosa María. Rosa María no era de este mundo taurino. Era una muchacha de familia tradicional, que conoció a Daniel cuando él era un novillero muerto de hambre. Ella era su paz, el único lugar donde él no tenía que ser valiente. Se enamoraron con esa intensidad que solo la juventud y el peligro conocen. El problema era que el ruedo no le gustaba. No odiaba al toro, sino a la muerte. Le suplicó a Daniel que dejara el traje de luces, que se fueran a vivir a un pueblo, que él se dedicara a otra cosa. Pero Daniel, te digo, tenía el arte en las venas. Le prometió: toreo un par de años, logro la alternativa, hago un poco de dinero, y nos casamos y me retiro. Te lo juro por el Cristo de la Esperanza. Y así se hizo. Daniel logró su alternativa. Triunfó, la gente lo amaba, y fijaron la fecha de la boda. Justo después de su corrida más importante, un mano a mano con una figura en la Plaza México. Rosa María, con el miedo encogiendo su estómago, hizo la maleta para la luna de miel y se puso el vestido más hermoso para ir a la plaza. Era la última vez, se dijo. Solo un día más y mi hombre es libre. Llegó la tarde. El sol se estaba poniendo, tiñendo la arena de un naranja violento. Daniel Cisneros entró al ruedo, luciendo un traje de luces blanco y plata. Brillaba como una estrella fugaz. Y Rosa María estaba sentada en el tendido de sombra, en la misma silla de siempre, con un nudo en la garganta. La faena de Daniel fue una locura. Estaba poseído. Toreaba como si quisiera agotar al toro, y también a la muerte, para que no quedara nada para el día siguiente. Era la corrida de su vida, su última entrega al arte antes de entregarse a Lola. Estaba haciendo pases de rodillas, arrimándose hasta lo imposible, buscando la gloria que iba a dejar. Y fue entonces cuando sucedió. El toro, un astado de nombre Llorón, no era especialmente bravo, pero era listo. En un pase de pecho hizo un movimiento seco. No alcanzó a Daniel ni a la muleta, pero el grito en el tendido fue más fuerte que el rugido del público. Rosa María. La gente se dio vuelta. Vieron a la joven, pálida, con la mano en el pecho. No había sido una cornada. Fue un infarto, un golpe seco, brutal. El miedo se había comido su corazón, justo en el momento en que su hombre más se acercaba a la gloria. Murió ahí, en la silla, esperando que él viviera. Daniel no se dio cuenta en ese instante. Siguió toreando, terminó su faena con una estocada perfecta. El público estalló en un «ole», ensordecedor. Pero en ese grito de triunfo se ahogó el grito de la tragedia. Cuando lo sacaron a hombros, con las orejas en las manos, el mundo lo esperaba para coronarlo. Pero lo que encontró en el callejón fue un grupo de personas con caras largas y la noticia: Rosa María murió en tu faena. La vida de Daniel Cisneros terminó en ese segundo. De ser el torero que iba a retirarse con gloria por amor, se convirtió en el hombre que, sin querer, había matado a su novia con su pasión. ¿Cómo se vive con un duelo así? ¿Cómo se sigue toreando con esa muerte en la conciencia? ¿Y qué hizo Daniel con el traje de luces blanco y plata que usó el día de la tragedia? El duelo eterno de El Corazón Gitano, el regreso al ruedo marcado por la sombra de su amor, eso es lo que te voy a contar en la próxima parte. El golpe fue tan seco, tan inimaginable, que Daniel Cisneros no lo sintió de inmediato. Estaba en éxtasis, bañado en el sudor de la gloria, con el ruido del triunfo aún zumbando en sus oídos.
Le decían que Rosa María había muerto y él solo podía pensar, ¿pero de qué hablan? Si acabo de triunfar por ella, ella está esperándome. Te digo, el cerebro se niega a procesar un horror tan poético. Pero cuando vio el rostro de su apoderado, blanco como la cal, y el silencio real en el callejón, entendió. La Plaza México, un momento antes su templo de gloria, se convirtió en su mausoleo personal. Tiró las orejas, tiró el estoque, y se desplomó. Lo primero que hizo Daniel, al salir del shock, fue ir a buscar el traje de luces blanco y plata, aquel que había usado para la corrida que lo coronaría como figura y lo liberaría para la vida de casado. Lo miró con un odio visceral. Para él, ese traje no era seda y oro, era un sudario. Lo agarró con fuerza y lo quemó. Órale. No en una hoguera, sino en un acto íntimo de rabia. Lo cortó en pedazos con un cuchillo y lo enterró en el jardín de la casa que habían comprado para casarse. Quería enterrar la gloria y la muerte juntas. El mundo taurino no entendía. Lo que debía ser la celebración de una nueva figura se convirtió en el luto por una tragedia absurda. La prensa, esa víbora que te dije, se ensañó. El corazón gitano mata a su novia con su faena, titularon. La historia de Rosa María, la novia que murió de miedo en el tendido, se convirtió en una leyenda urbana que resonaba en los cafés y las cantinas. Pero para entender el duelo de Daniel, hay que entender de dónde venía. Te hablo de un muchacho que creció en las calles duras de la colonia Guerrero, con un hambre que no era solo de pan, sino de respeto. El toro fue su escape, su única forma de ser alguien. Rosa María fue su única certeza en un mundo de incertidumbre y sangre. Ella era la tierra, y él, el cometa, que debía volver a ella. Al perderla, Daniel perdió su ancla. Y lo peor de todo, compadre, es que no podía culpar a nadie. No fue el toro, no fue la impericia. Fue el miedo de ella, un miedo tan profundo que se convirtió en una bala. Y ese sentimiento de culpa, la culpa de haberla amado tanto en un mundo tan peligroso, eso lo pudrió por dentro. Daniel se encerró, dejó de comer, dejó de hablar, por meses. El retiro parecía inminente. El apoderado ya buscaba a otros jóvenes. Pero entonces sucedió algo que solo pasa en las grandes tragedias mexicanas. La aparición. Rosa María, o la sombra de ella, empezó a ser la única compañía de Daniel. Él estaba convencido de que ella lo visitaba en las noches, no para reclamarle, sino para pedirle algo. ¿Qué le pedía? Que volviera a la plaza. El arte es lo único que nos une ahora, Daniel, escuchaba en sus sueños. No dejes que mi muerte mate tu vida. Y fue esa voz, esa locura del duelo, la que lo sacó de la cama. Daniel tomó una decisión que la lógica no podía explicar. Volvería a torear. Pero no lo hizo por la gloria, lo hizo por un voto, un pacto con la sombra de su amada. Se puso de pie, se vistió de negro, y le dijo a su apoderado, con la voz seca, la condición para su regreso. Voy a torear, pero cada corrida, cada peso que gane irá a una fundación, y la gente antes de verme en la arena tiene que saber algo. Tiene que saber por qué me visto de luto, por qué mi arte ahora es una misa negra. El mundo esperó su regreso con una curiosidad mórbida. El torero que había matado a su novia con su pasión, ¿cómo torearía? ¿Se habría vuelto loco? El día de su primera corrida después del duelo, la plaza se llenó como nunca. La gente no iba a ver toros, iba a ver un fantasma. La arena ya no era un escenario, era un confesionario. Y lo que Daniel hizo en ese ruedo, con el traje de luto, fue la manifestación más pura de un amor que la muerte no pudo romper. Eso, la corrida marcada por la sombra de Rosa María, es lo que te voy a contar en la próxima parte. El anuncio de su regreso a los ruedos, tras meses de luto absoluto, electrificó a México. No era un regreso por el arte, era un regreso por la penitencia. Daniel Cisneros, el corazón gitano, se presentaría en el ruedo con una única condición: torearía de luto. Vestirse de luto en la arena
era un desafío directo a la tradición, un grito de dolor. La tarde de su reaparición, la Plaza México era un hervidero. Querían ver al hombre roto que regresaba de la muerte, y no al artista. Daniel salió por la puerta de cuadrillas. El contraste era brutal. La arena dorada, el sol potente y él, vestido en un traje de luces negro azabache y azabache, con los bordados opacos, como si hubieran sido quemados, sin oro ni plata. Parecía una sombra. El silencio fue tan denso que casi se podía tocar. Los aplausos iniciales eran nerviosos, tímidos, rápidamente ahogados por una curiosidad mórbida. Daniel caminó hacia el centro del ruedo con la cabeza baja. Sus movimientos eran lentos, pesados, como si llevara una armadura de plomo. Ya no era el dandy alegre de antes, era un fantasma elegante. El toro, un ejemplar de lidia imponente, salió de chiqueros. Daniel no lo recibió con el brío de un triunfador, sino con la quietud de un monje. Y entonces, compadre, en la suerte de Capote, se manifestó el cambio. Su arte no se había ido, se había transformado. Sus lances ya no buscaban el aplauso, buscaban el consuelo. Era un toreo de una tristeza tan sublime que te hacía llorar sin saber por qué. En el tercio de muleta, la faena fue una misa. Daniel dedicó cada pase, cada trincherazo, cada natural, no al público, sino a un punto fijo en los tendidos de sombra, el asiento exacto donde Rosa María había muerto. Era un diálogo entre él y la sombra, una danza con el recuerdo. El toro, te digo, parecía un actor en un drama preestablecido, respondiendo a la melancolía del matador. Daniel terminó la faena con una estocada al volapié, perfecta, limpia. El toro cayó, y por primera vez desde la tragedia, Daniel levantó la mirada hacia el cielo, pero no para agradecer. Fue un gesto de profunda interrogación, como si le preguntara a Dios si ya estaba a mano. El público, emocionado hasta las lágrimas, arrojó flores, sombreros, pañuelos, pero Daniel no saludó. Caminó con su traje negro, recogió un puñado de arena del lugar donde había caído el toro, lo guardó en el bolsillo y se fue, sin orejas, sin vuelta al ruedo, solo con su duelo. A partir de ese día, el corazón gitano se convirtió en un mito. Toreaba pero vivía en un duelo permanente. Cada corrida era una ofrenda a Rosa María. El dinero que ganaba, como prometió, lo donaba. Vivía con lo mínimo. Se había convertido en un ermitaño de la gloria. Su vida íntima era un misterio. No se le conoció otra mujer, ni otra pasión que no fuera el ruedo y el recuerdo. Pero este sacrificio y esta penitencia no vinieron sin un precio. Los otros toreros lo respetaban, sí, pero lo veían como un loco. Su arte era hermoso pero oscuro, y en un mundo que busca la luz del triunfo, la sombra de Daniel era incómoda. Él sabía que estaba solo. Su único compromiso era con su promesa y con la sombra que lo guiaba. Y a medida que los años pasaban, el arte de Daniel se hizo más profundo y más peligroso. Ya no buscaba la muerte, la desafiaba. Parecía que, en el fondo, quería que el toro terminara lo que el miedo de Rosa María había comenzado. Él buscaba la redención en la sangre o la paz en el fin. El momento climático de su penitencia llegó años después, cuando la Plaza México lo obligó a torear en el Día de Muertos, una fecha que él, por su luto permanente, siempre había evitado. Y el toro que le tocó en suerte ese día, te digo, tenía un nombre que a Daniel le hizo helar la sangre: Novio. La confrontación que se dio entre Daniel, su duelo y el toro Novio, fue el nudo final de su tragedia, la prueba de si el amor puede trascender la muerte o si la muerte siempre gana. La historia de ese día, donde el luto de Daniel se encontró con la ironía del destino, es el siguiente capítulo. El destino, compadre, a veces no es solo cruel,
Es irónico. Como te conté, Daniel Cisneros, el corazón gitano, había convertido su vida en una penitencia elegante, un duelo constante por Rosa María. Su arte se había vuelto más profundo, más oscuro, una búsqueda constante de la redención a través del riesgo. Los empresarios, buscando explotar el morbo que lo rodeaba, le impusieron una fecha para torear que él siempre había evitado con fervor: Día de Muertos. Noviembre de 1968. La Plaza México estaba abarrotada, no solo por la corrida, sino por la fecha. El ambiente era una mezcla extraña de fiesta solemne y recuerdo. En su rostro, la misma máscara de serenidad triste que lo había acompañado por años. Pero el verdadero golpe no llegó con el toque de clarines, sino con el anuncio del segundo toro de su lote. El toro de la ganadería de Piedras Negras, de nombre Novio. Un escalofrío recorrió los tendidos. Te digo, escuchar el nombre Novio resonando en la plaza en el Día de Muertos y lidiado por el hombre que había perdido a su novia en ese mismo ruedo, era una broma macabra del destino. Daniel se quedó inmóvil. Pareció que el toro no salía de Chiqueros, sino de la tumba. El destino, en ese instante, no le había enviado una bestia, sino un espejo de su dolor. Novio era un toro imponente, grande, de pitones anchos y mirada astuta. Un toro que metía miedo con solo mirar. Daniel lo recibió. Y por primera vez en años, su toreo no fue melancólico, fue furioso. Parecía que estaba luchando no contra el toro, sino contra el destino. Sus lances con el capote eran cortantes, rápidos, violentos, como si quisiera desmembrar la ironía del universo. La faena de varas y banderillas fue pura tensión. Daniel se sentía acorralado. La presencia de Rosa María, que él sentía en todas sus corridas, ese día era abrumadora. La sentía en el aire, en el sol que le quemaba la piel, en el murmullo del público que sabía la carga de ese nombre. Él estaba convencido de que si ese toro, Novio, lo mataba, se encontraría con Rosa María. Era una extraña forma de esperanza. Llegó la muleta. Daniel caminó al centro del ruedo. El público estaba en silencio absoluto, tan solo escuchando la respiración del toro. Daniel alzó la muleta y por primera y única vez habló en el ruedo. Con la voz ronca, pero clara, miró hacia el cielo. Esto no es por la gloria, Rosa María, es por ti. Y si tienes que llevarme, que sea este Novio el que lo haga. Luego se puso frente al toro. Y la faena que hizo Daniel Cisneros ese día se convirtió en una de las leyendas negras de la tauromaquia. No fue una faena artística, fue una confesión. Daniel se arrimó al toro de una manera suicida. Los pases eran tan lentos y tan cercanos que el pelo del toro le rozaba el traje negro. Era una entrega total, un sacrificio voluntario, un desafío a la propia vida. En un momento, hizo un cambio de mano por la espalda, un pase de extrema peligrosidad. El toro lo vio, y en lugar de embestir, dudó. Daniel se quedó quieto, parado, retándolo, dándole el pecho, y el toro, Novio, en lugar de matarlo, pasó de largo, como si entendiera que ese hombre ya estaba muerto por dentro, y no valía la pena. La gente gritaba, ya no de emoción, sino de terror y asombro. Daniel estaba jugando a la ruleta rusa con su existencia, y en un lance final, cuando ya la faena debía terminar, Daniel hizo algo inaudito. Soltó la muleta y el estoque, y se paró frente al toro con las manos vacías. Era la última provocación, un suicidio. El toro, al verlo desarmado, se lanzó, y en lugar de embestir para matar, lo levantó en el aire, lo revolcó y lo dejó caer con una brutalidad seca. No fue una cornada profunda, fue un castigo, un recordatorio. Daniel quedó tirado en la arena, con el traje negro rasgado, respirando con dificultad. Pero lo más terrible es que no había sangre. El toro lo había perdonado. Lo sacaron inconsciente. La plaza estalló en gritos de histeria. Había buscado la muerte y la muerte lo había rechazado. El toro Novio lo había dejado vivir. Cuando Daniel despertó en el hospital, sabía la verdad. Su penitencia aún no había terminado.
El destino le negaba la paz. Tenía que seguir viviendo con la culpa y el recuerdo. ¿Qué hizo Daniel después de que la muerte lo perdonara? ¿Cómo vivió las décadas siguientes con la sombra de Rosa María y su traje negro? ¿Y qué pasó con el asiento en los tendidos, el lugar de la tragedia? El lento camino hacia la redención, el legado del luto y la revelación final, eso es lo que te contaré ahora. Daniel Cisneros, el corazón gitano, despertó en el hospital sintiendo el frío de la vida que se negaba a abandonarlo. Después de que el toro novio lo revolcara sin piedad, el mensaje fue claro: su penitencia aún no había terminado. La muerte, a la que había provocado con las manos vacías, le había dado la espalda. Él tendría que seguir con el duelo, tendría que seguir viviendo para Rosa María. El incidente del Día de Muertos cimentó su leyenda. Ya no era solo el torero que había perdido a su novia, era el hombre que desafió a la muerte y fue perdonado. Su arte se elevó a un nivel casi místico. Se volvió un espectáculo imperdible, pero no por el triunfo, sino por la profunda tragedia que cargaba. Las plazas se llenaban. Pero Daniel, te digo, era indiferente a la fama y al dinero. Solo toreaba porque sentía que era la única forma de honrar el sacrificio de Rosa María. Durante las siguientes décadas, su vida fue una disciplina monacal. No tuvo otra mujer. El traje de luces negro se convirtió en su uniforme eterno. Se corrió el rumor entre la gente de la plaza que ese traje nunca se lavaba, que guardaba el olor de la arena, el sudor del luto, y que era su manera de mantenerse cerca de la tragedia. Los años pasaron. Daniel se hizo viejo en el ruedo. Los otros toreros de su generación se retiraron, se hicieron ganaderos, se dedicaron a comentar. Pero él seguía ahí, con las rodillas ya gastadas, las manos temblorosas, pero con la mirada firme. Su toreo se hizo más lento, más cerebral, una melancolía destilada que seguía conmoviendo a la gente. Era el último romántico, el guardián de un amor imposible. Y en ese largo duelo, Daniel encontró una forma de redención que no buscó en el aplauso. Como te dije, todo el dinero que ganaba iba a una fundación de ayuda a las familias de subalternos heridos. Se hizo un hombre silenciosamente generoso, usando la gloria que su arte le daba para suavizar el dolor de otros. Para él cada peso donado era un pequeño pago por la vida que él había vivido y que a Rosa María se le había negado. Él era rico en arte, pero pobre en vida. Y esa simpleza lo hizo grande. Pero había un lugar que Daniel nunca dejó de visitar, incluso en la cúspide de su fama: el asiento de Rosa María en los tendidos. La Plaza México es enorme, pero el tendido 5, fila 12 a 107, se convirtió en un santuario silencioso. Cada tarde de corrida, antes de que el público entrara, Daniel subía las escaleras, se acercaba a ese asiento y lo tocaba. Nunca se sentaba. Solo tocaba la madera, cerraba los ojos y le susurraba algo. Era un ritual privado, un diálogo íntimo que duró más de 30 años. La gente de mantenimiento al principio pensó que estaba loco, pero luego entendieron, y ese asiento, por respeto, siempre se dejaba vacío. Se decía que nadie se atrevía a sentarse ahí, que la sombra de Rosa María lo protegía. Ese asiento se convirtió en el recordatorio físico del sacrificio. Lola, la madre de Rosa María, ya anciana, fue la única persona que mantuvo contacto constante con Daniel. Ella lo veía como a un hijo, un superviviente de la tragedia, y Daniel, en su duelo, la visitaba sin falta. En una de esas visitas, ya cerca de los años 80, la madre de Rosa María, con la voz quebrada, le entregó una pequeña caja envuelta en papel de seda amarillento. Adentro había un objeto simple, sin valor material, pero que a Daniel le hizo soltar el primer llanto real desde la muerte de Rosa María: el velo de novia que ella iba a usar el día de la boda. «Ella te amaba sin medida, Daniel», le dijo la señora. «No te culpes más. Su vida se apagó por miedo, no por tu culpa. Pero su amor sigue aquí. Tómalo». Daniel tomó el velo, esa gasa ligera que olía a lavanda y a tiempo. Era el único pedazo de la vida que le quedaba de Rosa María. Y en un acto de profunda redención personal, Daniel decidió hacer algo que uniera su arte y su amor.
algo que finalmente le daría paz al corazón gitano, el velo de novia, el traje negro y la última corrida, la revelación de lo que hizo con ese velo y el adiós definitivo a la plaza. Ese es el momento que viene a continuación. Daniel Cisneros, el corazón gitano, había cargado el duelo de Rosa María por más de 30 años. Pero el tiempo, compadre, no solo desgasta, también purifica. El velo de novia que la madre de Rosa María le entregó no fue una carga, fue la llave de su celda. Era el último pedazo de la vida que se le había prometido. Y Daniel, al tomarlo, sintió que por fin podía transformar el dolor en un acto final de amor. Ya en la década de los 90, con más de 50 años y el cuerpo resentido, Daniel anunció su retiro. No fue un anuncio de prensa, ni una gran rueda de prensa. Simplemente le dijo a su apoderado: organiza una última corrida. El dinero será, como siempre, para la fundación. Y la quiero en la Plaza México. Quiero despedirme donde todo empezó y todo terminó. La noticia conmovió a México. La leyenda del torero de luto que se había negado a envejecer fuera de la arena iba a tener su cierre. El público que asistió no eran solo aficionados. Eran peregrinos que buscaban ver el último acto de un drama épico. Daniel se preparó para esa corrida con una seriedad que ya no era de miedo a la muerte, sino de respeto por el fin. Era la última vez que su arte honraría a su amada, y en el silencio de su hotel llevó a cabo un acto íntimo de unión. Tomó el velo de novia de Rosa María, esa gasa fina que olía a lavanda y esperanza, y lo llevó a una costurera de la plaza. No le pidió que lo cosiera a un nuevo traje. Le pidió que lo integrara a su viejo traje de luces negro y azabache. ¿Cómo? La costurera, una mujer que había conocido a Rosa María, entendió. Descosió el forro interno del traje, el que va pegado al pecho, justo sobre el corazón. Y ahí, con manos temblorosas y una costura fina, cosió el velo de novia. El traje negro, el símbolo del luto y la penitencia, ahora tenía un forro blanco y puro, el símbolo del amor incondicional y de la promesa cumplida. El amor de Rosa María estaba literalmente dentro de su corazón, protegido por el luto del ruedo. El día de la despedida, la Plaza México se desbordó. Era una tarde de leyenda. Daniel Cisneros salió a la arena con su traje negro, ya famoso. Se veía viejo, sí, pero con una luz distinta en los ojos. Ya no era el dolor lo que lo movía, era la paz. La faena de esa tarde fue de una belleza insuperable. Era una síntesis de toda su vida. Tenía la furia de su juventud, la melancolía de su duelo y la sabiduría de sus años. El público entendía que cada lance era un adiós. Y en un momento de la faena, Daniel hizo un pase de pecho tan ajustado, tan pegado al toro, que la muleta casi no cabía entre él y el animal. Un pase de gran riesgo, y fue ahí, te digo, que la tela del traje negro se rasgó un poco en el pecho, justo sobre el corazón. El público jadeó, temiendo una cornada, pero no. La tela exterior se rasgó, y por un segundo fugaz, la gente en los tendidos más cercanos pudo vislumbrar un destello de luz, el forro blanco del velo de novia que Daniel llevaba cosido por dentro. Fue una revelación. El traje de luto, roto, había dejado ver la pureza de un amor eterno. La penitencia había dado lugar a la paz. Daniel, al sentir el rasguño, no se inmutó. Terminó la faena con una estocada magistral, su último acto de arte puro. Y esta vez sí. Esta vez la plaza estalló en una ovación que fue más que un aplauso, fue una liberación. Daniel cortó 2 orejas y dio una vuelta al ruedo que no era de gloria, sino de paz. Pero el acto de su redención no terminó ahí. El toro que mató esa tarde, el que le dio las orejas de su despedida, tenía un nombre. Y el significado de ese nombre unió todo el drama. El acto final de Daniel con su traje de luces, la revelación del nombre del toro y la reflexión final que cerró la historia, eso es lo que te contaré ahora. Daniel Cisneros, el corazón gitano, estaba en su última vuelta al ruedo. El público, emocionado por la revelación de la tela blanca en su pecho rasgado, le arrojaba flores, sombreros y pañuelos. Era una despedida épica, la liberación de un alma atormentada.
Pero el drama, compadre, aún guardaba una última ironía. El toro de su última faena, el que le había dado las 2 orejas y la vuelta triunfal, tenía un nombre que solo Daniel entendió en toda su cruel belleza: Promesa. Sí, Promesa. El toro que le había dado la gloria para dejar el ruedo, el toro de su despedida, llevaba el nombre de la palabra que había intentado cumplir 30 años atrás con Rosa María. El destino, te digo, no hace las cosas a medias. Daniel se dio cuenta de que su vida taurina había sido un ciclo cerrado por esa única palabra. Al terminar la vuelta, Daniel no se dirigió a la puerta de cuadrillas. Se dirigió, por última vez, al centro del ruedo, donde había triunfado y donde el mundo lo había herido. Se despojó de la montera y, con los ojos cerrados, soltó un susurro en la inmensidad de la plaza: Promesa cumplida, Rosa María. La paz ha ganado. Luego hizo su último acto de arte y amor. Se quitó el traje de luces negro y azabache, lentamente, con la misma calma y solemnidad con que se quitan los hábitos. Pero a diferencia de lo que había hecho en el pasado con el traje blanco, este traje no fue cortado ni quemado. Lo dobló con un respeto casi religioso. Con el traje doblado sobre su brazo, caminó hacia la barrera y buscó a su mozo de espadas. Le entregó la prenda, no para guardarla, sino para un propósito final. Le dio instrucciones precisas, algo que el mozo no entendió hasta después, y luego, en un gesto que conmovió a todos los presentes, Daniel se dirigió al tendido, no a la barrera, sino a las escaleras que subían a la zona de sombra. Subió lentamente, sin apresurarse, mientras el público lo miraba en silencio. Subió hasta el tendillo 5, fila 12, asiento 7. El asiento de Rosa María. Se paró frente a la silla vacía, y sobre ese asiento, que había sido su santuario silencioso por décadas, depositó las 2 orejas que había cortado al toro Promesa. No eran trofeos de gloria, eran un ramo de bodas, eran la dote de su retiro. El público, al ver el gesto, estalló en un clamor que no era de aplauso, sino de profunda comprensión. Era el fin del duelo, era el matrimonio consumado, 30 años tarde, pero consumado. Daniel se dio vuelta, sin mirar a nadie más. Bajó las escaleras y se fue de la Plaza México por la puerta grande, pero sin alardes, como un hombre que finalmente ha encontrado la paz. El traje de luces negro, compadre, tampoco terminó en un museo. Siguiendo las instrucciones que Daniel le dio al mozo de espadas, fue llevado a la madre de Rosa María. Ella lo descosió con el mismo cuidado con que él lo había forrado. Usó el forro blanco del velo de novia para hacer el pañuelo que llevó en su funeral, y el traje negro se convirtió en la tela para confeccionar ropas para la caridad, continuando el legado de generosidad que Daniel había iniciado. El luto se convirtió en caridad, y la promesa en paz. Daniel Cisneros, el corazón gitano, vivió sus últimos años tranquilo lejos de los reflectores cerca de la madre de Rosa María, con la certeza de que el amor no se mide por la vida que se vive, sino por la lealtad que se mantiene. El legado de Daniel, la lección que su vida nos dejó sobre el valor de la palabra, la fuerza del amor y el perdón, eso es lo que te contaré para cerrar esta historia. El retiro de Daniel Cisneros fue tan definitivo como su entrada en el ruedo. Tras dejar las 2 orejas de Promesa en el asiento de Rosa María, el corazón gitano no volvió a cruzar la puerta de la Plaza México. Se dedicó a vivir la vida que le había prometido a su amor, una vida simple, lejos de la adrenalina y del juicio público. Se instaló en una pequeña casa en Coyoacán, un barrio tranquilo, rodeado de árboles, donde el ruido del tráfico se ahogaba en el canto de los pájaros. Su único contacto con el mundo taurino era a través de la madre de Rosa María, a quien seguía cuidando y visitando con la devoción de un hijo. Ese lazo, te digo, fue su última conexión con el recuerdo y su ancla a la realidad. Daniel nunca recuperó la fortuna. El dinero de su última corrida y de todas las anteriores fue a parar a la fundación, cumpliendo su voto. Vivía de una modesta pensión y de los pocos ingresos que obtenía dando clases de dibujo en un centro cultural. El hombre que había sido un semidios, el centro de atención de un país,
Se convirtió en un anciano tranquilo que enseñaba a trazar líneas y sombras. Y fue en esa enseñanza donde Daniel encontró una nueva forma de arte y de expresión. En lugar de dibujar toros y capotes, dibujaba rostros. El rostro de Rosa María, por supuesto, pero también el rostro de la gente común, los vendedores del mercado, los niños del parque, los ancianos en el café. Su arte, como su vida, se había alejado de la épica para centrarse en lo esencial, en la belleza de lo cotidiano. La gente del barrio lo conocía como Don Daniel, el maestro de dibujo. Pocos sabían que era el corazón gitano, el torero de luto que había vivido una de las tragedias más grandes de la Plaza México. Y Daniel estaba agradecido por ese anonimato. La paz, para él, era el silencio. Sin embargo, el destino siempre guarda una última carta. El hijo de su apoderado, un joven periodista que había seguido la pista de Daniel por años, lo encontró, no con la intención de destrozarlo, sino de entender. Le pidió una entrevista, la primera en más de 20 años. Daniel accedió, con una única condición. Hablarían en su casa bajo el árbol del patio, donde había enterrado los pedazos del traje blanco que usó el día que Rosa María murió. El periodista le preguntó sobre el miedo, sobre la renuncia a la fama, sobre si se arrepentía de no haber construido una dinastía. Daniel, ya con el pelo blanco y la piel curtida por el sol, le sonrió con una dulzura que no era de torero. «Mira pues, muchacho», le dijo, «el arrepentimiento es para quien elige el camino fácil. Yo elegí el camino difícil, el de la lealtad a una promesa. Yo vi a mi alrededor a mis colegas ricos, famosos, pero solos y vacíos. Yo elegí la paz. Y la paz no es el premio del cobarde. La paz es la recompensa del que tiene el valor de ser honesto consigo mismo». Y luego señaló el árbol. «Ahí, bajo la sombra de este árbol, está enterrada la gloria, y mira cómo ha crecido la vida. Yo no le dejé a mi país una dinastía de toreros, le dejé la prueba de que un hombre puede cambiar la sangre por la ternura y el rugido de la multitud por la voz de una mujer amada». Esa entrevista fue el último testimonio público de Daniel. Unas pocas palabras que valieron más que 1000 faenas. Se publicó con una foto suya, tranquilo, dibujando una flor. La leyenda del torero de luto se cerraba, no como un final trágico, sino como un final redentor. Lola, la madre de Rosa María, fue la primera en irse. Daniel la cuidó hasta el último día, y cuando ella murió, Daniel sintió que el último hilo de su conexión con el pasado se rompía. Se quedó solo. Pero ya no estaba en duelo, estaba en paz. Su partida de este mundo, el legado que dejó en la plaza y la reflexión final sobre su vida, eso es lo que te contaré para cerrar esta conmovedora historia. Daniel Cisneros, el corazón gitano, vivió en su pequeña casa de Coyoacán hasta el final, un hombre libre en el anonimato. La paz que había buscado con tanto dolor y que el toro novio le había negado, la encontró en la sencillez. Ya no leía los periódicos de toros. El mundo del ruedo era un recuerdo dulce, una parte del arte que había quedado atrás. Murió a principios del siglo XXI, tranquilamente, mientras dibujaba un natural con una rosa en el patio, bajo el mismo árbol que guardaba los restos de su traje de gloria. El hombre que la Plaza México había destinado a ser una leyenda de sangre, se fue como un anciano rodeado de papel y lápices, un artista de la vida. Su partida no fue anunciada con bombo y platillo, pero la noticia corrió por el bajo mundo de la tauromaquia. Y esta vez, te digo, no hubo crítica, solo un respeto profundo. El hombre había cumplido su palabra. El legado que dejó Daniel no fue una estatua ecuestre, ni un mausoleo. Su legado fue su historia. Los viejos aficionados lo recuerdan no por las orejas que cortó, sino por el duelo eterno que llevó. Lo recuerdan por el traje negro forrado de blanco, por las orejas dejadas en el asiento vacío. Y lo recuerdan como el único torero que entendió que la vida de un hombre no está solo en la arena, sino en las promesas que hace. Y mira pues, compadre, la historia de Daniel Cisneros y Rosa María nos enseña la lección más grande que la Plaza México puede ofrecer. La gente cree que la vida es el triunfo, el grito, la fama. Pero la vida es el silencio, la vida es la lealtad.
Daniel tuvo que sacrificar su inmortalidad para salvar su alma. El ruedo le dio el arte de la vida, pero el amor le dio la vida del arte. Él tomó el dolor de la pérdida, el miedo de su amada, y lo transformó en una generosidad silenciosa. Convirtió su duelo en un faro para los demás. Hoy, si vas a la Plaza México, busca el tendillo 5, fila 12, asiento 7. Los ujieres te dirán que nadie se sienta ahí, que por respeto a la historia, ese lugar está vacío. Pero no está vacío. Está ocupado por la memoria de Rosa María, la novia que murió de amor, y por la eterna presencia de Daniel, el hombre que demostró que el amor de verdad es la única cosa que puede romper el círculo de la muerte y del miedo. El corazón gitano nos enseñó que el valor más grande no es enfrentar al toro, sino enfrentar la vida sin la persona que amas, honrándola con cada día que vives. Un amor que la plaza de toros no pudo romper. Y eso, compadre, es la verdadera gloria.